Lo que estás viendo no es Marte, es la Tierra, es nuestro planeta. Y sin embargo, cuando los científicos de la NASA miran esta Tierra roja y agrietada, ni ellos mismos son capaces de encontrar la diferencia. No hay árboles, no hay ríos, no hay una sola brizna de hierba en kilómetros y kilómetros a la redonda. Solo polvo, sal y silencio. Un silencio tan absoluto, tan completo, que puedes oír el latido de tu propio corazón. Un silencio que no existe en casi ningún otro rincón habitado del mundo. Hay lugares aquí donde no cae una sola gota de lluvia en un siglo entero. Rincones de este desierto que llevan secos 150 millones de años. Detente a pensar en esa cifra. 150 millones de años. Antes de que existieran los seres humanos, antes de que caminaran los últimos dinosaurios. Antes de que se formaran casi todas las montañas que hoy conoces, este suelo ya estaba muerto. Y así ha seguido, seco e inmóvil, mientras el mundo entero cambiaba a su alrededor. Y por eso, cuando la agencia espacial más avanzada de la historia necesitó un lugar para probar los robots que algún día buscarán vida en otro planeta, no miraron al cielo. Bajaron aquí, a este rincón olvidado del norte de Chile. Uno de sus ingenieros lo explicó con una frase que lo dice absolutamente todo. Dijo que si no eran capaces de encontrar vida en uno de los lugares más muertos de la Tierra, entonces no tenían nada que hacer llevando esos robots a Marte. Piénsalo un momento. Para ensayar la búsqueda de vida extraterrestre, los mejores científicos del planeta eligieron este desierto. Porque para ellos, esto ya es otro planeta. Este es su Marte de bolsillo, su ensayo general para el mundo rojo. Pero aquí está lo que nadie te ha contado. Lo que la NASA descubrió cavando en esta tierra imposible. Algo que desafía todo lo que creíamos saber sobre dónde puede existir la vida y dónde no. Algo que, 2 metros por debajo del suelo más muerto del mundo, lo cambió absolutamente todo. Durante los próximos minutos vas a cruzar conmigo el planeta rojo sin salir de la Tierra. Vas a ver paisajes que parecen sacados de otro mundo. Vas a conocer a los seres imposibles que sobreviven donde nada debería. Y vas a descubrir el secreto que este desierto guardó dormido bajo su polvo durante años. Acompáñame. Esto es el desierto de Atacama. Para entender por qué este lugar confunde hasta a los expertos, primero tienes que olvidar todo lo que crees saber sobre los desiertos. Cuando imaginas un desierto, piensas en el Sáhara, dunas doradas, algún oasis con palmeras, camellos cruzando el horizonte al atardecer. Vida escasa, sí, pero vida al fin y al cabo. El Atacama no es eso. El Atacama es otra categoría por completo. Es lo que ocurre cuando un lugar cruza la frontera de lo que la vida puede soportar y sigue avanzando hacia el otro lado. Se extiende a lo largo de más de 1000 kilómetros por el norte de Chile, atrapado entre dos gigantes. A un lado, la imponente cordillera de los Andes, que roba toda la humedad que intenta llegar desde el este, desde la selva amazónica. Al otro lado, la fría corriente del Océano Pacífico, que enfría el aire de la costa e impide que se formen las lluvias que vienen del oeste. El resultado es lo que los científicos llaman una doble sombra de lluvia. El Atacama vive prisionero entre dos muros invisibles. Y encerrado entre ellos, el aire simplemente se seca hasta la última gota. La humedad del aire sobre algunas zonas de este desierto puede caer por debajo del 1%. Para que te hagas una idea, es un aire tan seco que resultaría difícil de respirar. Un aire que agrieta los labios y reseca la garganta en minutos. Es una sequedad que en el resto del mundo simplemente no existe. Hay una razón científica detrás de todo esto, y es fascinante. La corriente fría del Pacífico enfría el aire que toca la costa, y el aire frío, a diferencia del cálido, apenas puede cargar humedad. Ese aire produce nubes bajas, produce niebla, pero casi nunca lluvia.
y lo poco que podría llegar desde el otro lado, desde el Amazonas, choca contra la muralla de casi 7.000 metros de los Andes y se queda atrapado antes de cruzar. El Atacama vive en el punto ciego del planeta, en el único lugar donde ambas fuentes de agua del mundo quedan bloqueadas al mismo tiempo. Es, literalmente, un accidente geográfico perfecto. La receta exacta para crear el lugar más seco de la Tierra. Se han registrado periodos de hasta 4 años seguidos sin una sola lluvia en su sector central. 4 años en los que un niño podría nacer, aprender a caminar y a hablar sin haber visto jamás caer una gota del cielo. Para esos niños del desierto, la lluvia no es un fenómeno cotidiano, es casi una leyenda. Pero no es solo la falta de lluvia lo que hace a este lugar idéntico a Marte, es lo que se esconde en su suelo. Cuando los científicos analizaron esta Tierra en el laboratorio, encontraron algo asombroso. La química del suelo del Atacama coincide con la del planeta rojo. Los mismos nitratos, las mismas sales extrañas, los mismos compuestos que las sondas espaciales detectaron sobre la superficie marciana. Incluso la manera en que esta Tierra refleja la luz, su firma bajo el ojo de los instrumentos, es idéntica a la de las regiones brillantes de Marte. No se parece, es igual. Por eso desde hace casi 3 décadas, desde el año 1997, la NASA trae aquí sus vehículos exploradores. Aquí, sobre este mismo suelo, ruedan los prototipos de los robots que un día rodarán a millones de kilómetros de distancia. Este desierto es su campo de entrenamiento, su banco de pruebas para el planeta rojo. Y cada rover que ha llegado a Marte pasó antes, de una forma u otra, por lecciones aprendidas en esta Tierra. Y basta con mirarlo para entender por qué. Deja que te lleve a los rincones donde la Tierra deja de parecer la Tierra. Esto es el Valle de la Luna, un océano de dunas y rocas talladas por el viento y la sal durante un tiempo imposible de imaginar, donde no crece absolutamente nada. Al atardecer, cuando el sol comienza a caer, la Tierra entera se enciende en tonos naranjas, rojos y violetas, y las sombras se alargan sobre un paisaje que parece la superficie de un mundo ajeno. Los primeros exploradores que llegaron aquí sintieron que caminaban sobre la Luna. Se equivocaron de astro, pero no se equivocaron de sensación. Aquí, la Tierra se disfraza de otro planeta. Más allá se levantan las catedrales de Tara, enormes columnas de piedra volcánica erosionada, de pie en mitad de la nada, como los restos de un templo construido por una civilización que nunca existió. No hay ninguna mano humana detrás de ellas. Solo el viento, esculpiendo la roca durante millones de años con una paciencia infinita, dándole formas que parecen diseñadas por alguien. Caminar entre ellas es sentirse pequeño de una manera que cuesta explicar. Y luego está el Valle de las Rocas Rojas, donde la Tierra adquiere el color exacto del óxido marciano. Si tomaras aquí una fotografía y la mezclaras con las que envían las sondas desde Marte, no sabrías cuál es cuál. Nadie sabría. Los colores, las texturas, la desolación absoluta. Todo coincide. Sobre todo este paisaje imposible vigila un gigante. El volcán Licancabur, casi 6.000 metros de roca perfecta apuntando al cielo. Para los pueblos antiguos que vivieron a sus pies, no era solo una montaña, era un ancestro, un guardián sagrado que protegía la tierra y a quienes se atrevían a habitarla. Y cuando lo ves recortado contra el amanecer, entiendes por qué lo adoraban. En el centro de este planeta ajeno, el mundo se olvidó de que seguía estando en la Tierra. Pero hay un punto, en el corazón mismo de este desierto, tan extremo, tan absolutamente hostil, que ni siquiera la vida se atreve a acercarse. Un lugar donde, durante años,
la ciencia creyó haber encontrado, por fin, el final del camino. Existe un lugar en el corazón del Atacama que tiene nombre propio. Se llama Yungay, y durante más de una década fue considerado, literalmente, el sitio más seco de todo el planeta Tierra. Para que entiendas de verdad lo que eso significa, deja que te dé una cifra. En algunas de estas zonas se ha medido una lluvia de apenas medio milímetro al año. Medio milímetro. A ese ritmo, tardarías más de un siglo en llenar una simple taza de café con toda el agua que cae del cielo. Toda una vida humana entera, de principio a fin, y ni siquiera un sorbo. Hay estaciones meteorológicas en este desierto que, desde que existen los registros, no han anotado jamás una sola gota de lluvia. Ni una. Aquí, la humedad del suelo desciende hasta niveles que solo se encuentran en un único lugar más en todo el sistema solar conocido: la superficie de Marte. No es una comparación poética ni una exageración para impresionarte. Es una medición de laboratorio. Cuando los instrumentos registran la sequedad de esta Tierra, los números que aparecen en la pantalla son los mismos que envían las sondas desde el planeta rojo, a más de 200 millones de kilómetros de distancia. Camina por este suelo y no oirás absolutamente nada. No hay insectos zumbando. No hay pájaros cantando. No hay ese murmullo de fondo, esa banda sonora de la vida que acompaña a cualquier otro rincón habitado del mundo y que damos por sentada. Aquí solo existe el crujido de la sal bajo tus pies y de vez en cuando el silbido del viento. Sobre tu cabeza, la radiación ultravioleta más intensa del planeta cae sin piedad, sin una nube que la detenga, sin una sola hoja que ofrezca sombra. Es un sol que mata. Durante el día, el calor puede ser abrasador. Pero en cuanto el sol se esconde, la temperatura se desploma, y el mismo lugar que era un horno se convierte en un congelador. Los seres vivos que quisieran habitar aquí no solo tendrían que soportar la sequedad extrema y la radiación mortal, sino también este vaivén brutal entre el fuego y el hielo, cada día, sin descanso. Los científicos que estudiaron este lugar llegaron a una conclusión sombría. Creyeron haber encontrado el límite, el punto exacto donde la vida, tal y como la conocemos, ya no puede continuar. La frontera final. Estudiaron muestras de esta tierra en busca de cualquier rastro de vida, por diminuto que fuera, y en algunas de ellas no encontraron absolutamente nada. Ni una sola bacteria. Un suelo estéril, muerto por completo. Más allá de aquí, dijeron, no hay nada, y tenía todo el sentido del mundo pensarlo. Míralo bien. Este es el aspecto de un planeta muerto. Esta es la cara del vacío absoluto. Durante años, todos los que pisaron esta tierra sintieron exactamente lo mismo que estás sintiendo tú ahora al contemplarla. Que aquí, sencillamente, no puede sobrevivir nada. La NASA pensó exactamente eso. Los mejores especialistas del mundo en la búsqueda de vida miraron este suelo y solo vieron muerte. El fin de la línea. Hasta que un día decidieron hacer algo que a nadie se le había ocurrido antes. Dejaron de mirar la superficie y empezaron a cavar. Bajaron 30 centímetros. Nada. Bajaron medio metro. Nada. Bajaron 1 metro entero, apartando esa tierra estéril y muerta. Y entonces, a casi 2 metros de profundidad, bajo el suelo más muerto de toda la Tierra, encontraron algo que no debería haber estado allí de ninguna manera. Vida. No plantas, no animales. Algo mucho más antiguo, mucho más pequeño y mucho más terco. Encontraron lo que llamaron un oasis microbiano. Colonias enteras de microorganismos viviendo en la más completa oscuridad, aferradas a las diminutas cantidades de humedad, atrapadas dentro de la sal, esperando. Bacterias que habían resuelto el problema imposible. ¿Cómo seguir vivas en un lugar diseñado por la naturaleza para matarlas? Piensa por un momento en lo que eso significa. Durante años, la ciencia creyó que aquí terminaba la vida. Y resulta que no terminaba en absoluto.
Solo se había escondido. Se había hundido bajo la superficie, lejos de nuestra vista, y desde allí, en silencio, desafiaba todo lo que creíamos saber sobre los límites de lo posible. Imagina la escena. Un equipo de ingenieros de la NASA, en mitad de la nada, bajo un sol abrasador de día y un frío cortante de noche, montando un vehículo robótico equipado con un taladro. Un robot diseñado no para este desierto, sino para Marte. Y ese robot, ensayando lo que algún día hará en otro planeta, hunde su broca en la tierra más muerta de la Tierra. Trabajan durante semanas, muchas veces de noche, con la Vía Láctea entera brillando sobre sus cabezas. Buscan lo que casi nadie cree que vayan a encontrar, y contra todo pronóstico, lo encuentran. Bajo esos 2 metros de tierra estéril, la broca saca a la luz la prueba de que la vida resiste donde no debería. Fue uno de esos raros momentos en la ciencia en que la realidad supera a la esperanza más optimista. Porque la vida en el Atacama no llenó el desierto. Hizo algo mucho más astuto y mucho más humilde. Se replegó. Se refugió en las grietas, en los pliegues, en los pocos rincones diminutos donde el agua todavía se atrevía a existir. Y aprendió a esperar. A veces durante años, a veces durante décadas. Y una vez que sabes mirar, una vez que entiendes su estrategia, empiezas a verla por todas partes. Escondida, sí, pero presente. Deja que te lleve a las lagunas secretas del altiplano. Aquí arriba, a más de 4.000 metros de altura, donde el aire es tan fino que marea, se abren espejos de agua de un turquesa imposible, de un azul que parece pintado. Son de una belleza que quita el aliento. Y son mortales. El agua de estas lagunas está tan cargada de sal y de minerales que sería un veneno para casi cualquier ser vivo del planeta. Y, sin embargo, acércate. Míralas de cerca. Están habitadas. Microorganismos que no solo sobreviven, sino que prosperan en ese líquido tóxico, tiñendo las orillas de rojos y verdes que no parecen de este mundo. Sigue el rastro del agua y llegarás a los géiseres del Tatio, uno de los campos de géiseres más altos de todo el planeta. Aquí, justo al amanecer, cuando el frío de la noche todavía muerde, la tierra despierta y respira. Docenas de columnas de vapor hirviendo brotan del suelo con un rugido grave, en un lugar donde el agua alcanza temperaturas capaces de cocinar a cualquier organismo en segundos. Y aún así, precisamente en ese borde imposible, entre el hielo de la madrugada y el agua que hierve, la vida ha encontrado de nuevo la manera. Microbios que aman el calor extremo, que viven felices donde tú no podrías poner un solo dedo ni un instante. Y en las termas del Valle de Colina, donde el agua caliente emerge de las profundidades de la tierra, formando pozas humeantes, la historia se repite una vez más. Donde hay una gota de agua, por hostil que sea el lugar, por imposible que parezca, la vida ha clavado su bandera y se niega a marcharse. Y aquí, por fin, la pregunta que te hice al principio empieza a tener respuesta. ¿Por qué la NASA sigue viniendo a este desierto muerto, año tras año, década tras década, a cavar en su suelo? Porque estos microbios son un mapa, una guía. Si la vida es capaz de sobrevivir aquí, escondida bajo la sal, aferrada a una humedad invisible, en un lugar cuya química es idéntica a la de Marte, entonces quizá, solo quizá, algo parecido esté esperando en este mismo instante bajo el polvo rojo del planeta real. Estos seres diminutos del Atacama le están enseñando a la humanidad dónde buscar. Le están diciendo, con su sola existencia, a qué profundidad cavar cuando por fin lleguemos allí arriba. Son los maestros silenciosos de la mayor búsqueda de la historia. Pero si crees que unos microbios ocultos son lo más asombroso que sobrevive en este planeta muerto, aún no has visto nada. Porque la vida en el Atacama no se conformó con esconderse bajo tierra. Algunas formas de vida tomaron una decisión mucho más audaz. Decidieron salir a la luz,
y desafiar al desierto a plena vista, a cara descubierta, bajo ese sol implacable. Sube conmigo de nuevo al altiplano, a esas alturas donde el aire es tan fino que cada paso cuesta, y el sol quema la piel mientras el frío te cala los huesos al mismo tiempo. Aquí, contra todo pronóstico, contra toda lógica, la vida no solo sobrevive, la vida se pavonea. Mira las lagunas. Sobre esas aguas saladas y venenosas que te describía hace un momento, esas que deberían estar completamente vacías de vida, se recortan siluetas de un rosa intenso. Flamencos. No una especie, sino 3 distintas conviven en estos salares imposibles. Pájaros que en cualquier otro lugar asociarías con playas tropicales y aguas cálidas, y que sin embargo han elegido para vivir uno de los ambientes más duros de la Tierra. Y no están aquí por error ni por casualidad. Están aquí porque son más listos que el desierto. Esas lagunas venenosas, mortales para casi cualquier criatura, están llenas de diminutos organismos, de pequeños crustáceos que viven en el agua salada. El flamenco filtra esa agua tóxica con su pico. Se queda con la vida microscópica que hay dentro. Y de ese veneno, increíblemente, saca precisamente el color rosado de sus plumas. Ha convertido el lugar más inhóspito del planeta en su despensa privada. Donde cualquier otro ser ve muerte segura, el flamenco ve un banquete que nadie más se atreve a tocar. Ha hecho de la hostilidad su hogar. Baja un poco de altura y encontrarás a otro superviviente silencioso, uno que no vuela ni se mueve, pero que es igual de asombroso. Los cactus gigantes del Atacama, torres verdes y espinosas que se alzan solitarias en las laderas secas, algunas más altas que una persona adulta. Míralas bien, porque estás contemplando el tiempo hecho planta. Estos cactus crecen tan despacio, tan increíblemente despacio, que apenas ganan 1 centímetro de altura al año. Uno solo. El que tienes delante puede haber empezado a crecer hace siglos, mucho antes de que existiera el país en el que ahora se encuentra. Es un ser vivo que tomó una decisión radical. En un lugar sin agua, la única estrategia posible es la paciencia infinita. No luchar contra el desierto, sino aprender a esperar más que él. Y en la costa ocurre algo todavía más extraño, casi mágico. Allí donde el desierto se encuentra con el océano, se forma una densa niebla que los locales llaman la Camanchaca, un manto blanco que avanza tierra adentro cada mañana. Y en esas laderas costeras crecen unas plantas que no tienen apenas raíces en el suelo, porque no las necesitan. No beben del agua de la tierra, que no existe. Beben directamente del aire. Atrapan la humedad de la niebla con sus propias hojas y viven de ese vapor, de esa agua que flota. Ecosistemas enteros que se alimentan literalmente de la bruma. La vida encontró una forma de beber sin que llueva jamás. Y por las llanuras del altiplano se mueven las manadas. Las llamas, las alpacas, las elegantes vicuñas de pelaje dorado. Animales que se han adaptado a una vida al límite, capaces de aprovechar la escasa hierba dura que crece en los pocos lugares donde el deshielo de las montañas deja algo de agua. Rebaños que cruzan un paisaje que parece de otro planeta con total naturalidad. Como si vivir en Marte fuera lo más normal del mundo, como si nunca hubieran conocido otra cosa. Fíjate en la vicuña, en particular. Su lana es una de las fibras más finas y valiosas del mundo. Y no es un lujo, es supervivencia pura. Ese pelaje extraordinario es lo que le permite soportar el frío glacial de las noches del altiplano, a más de 4000 metros, donde la temperatura cae muy por debajo de cero. La misma naturaleza que le negó el agua, le regaló el abrigo perfecto. Cada criatura de este desierto lleva grabada en su cuerpo una solución distinta al mismo problema imposible. ¿Cómo seguir viva aquí? Y todas, a su manera, lo han resuelto. Cada una de estas criaturas es una lección viviente. Una prueba, escrita en plumas, en espinas y en pelo, de que la vida no se rinde jamás, de que,
dándole la más mínima oportunidad, la grieta más pequeña, el vapor más tenue, la vida siempre, siempre encuentra el camino de vuelta. Y entonces, hace miles de años, a este planeta imposible llegó la criatura más obstinada de todas. Una que no tenía plumas para filtrar veneno, ni la paciencia milenaria de un cactus, ni la resistencia de una vicuña, ni hojas para beber la niebla. Una criatura frágil, de piel desnuda y blanda, que necesitaba beber agua cada día para no morir en cuestión de horas. Llegó el ser humano, y lo que hizo aquí, en el desierto más seco del mundo, desafía toda lógica. Podrías pensar que ningún pueblo, en su sano juicio, elegiría vivir en el desierto más seco del planeta. Y, sin embargo, los seres humanos llevan habitando el Atacama desde hace casi 13.000 años. 13.000 años. Detente a pensarlo. Cuando gran parte del mundo todavía estaba cubierta por el hielo de la última glaciación, aquí ya había gente. Hombres y mujeres que miraron este paisaje imposible. Esta tierra que parecía otro planeta, y que en lugar de dar media vuelta y huir, encontraron la manera de quedarse. De llamar hogar al lugar más inhóspito imaginable. ¿Cómo lo lograron? Con la misma astucia que los microbios bajo la sal y los flamencos sobre el veneno. No intentaron conquistar el corazón muerto del desierto. Eso habría sido un suicidio seguro. En lugar de eso, hicieron lo inteligente. Se agarraron a sus grietas, a los oasis, esos milagros verdes donde el agua del deshielo de los Andes brota de pronto a la superficie, a los estrechos valles de los ríos, a la costa, donde la niebla dejaba algo de humedad. Aprendieron a leer el desierto, a saber exactamente dónde y cómo la vida era posible. Uno de esos pueblos antiguos construyó una aldea que todavía hoy nos deja sin palabras. Levantaron sus casas con forma circular, de barro y adobe, hace unos 2500 años, cuando en otras partes del mundo apenas empezaban las grandes civilizaciones. Desarrollaron canales de riego, terrazas de cultivo, sistemas ingeniosos para llevar cada gota de agua a donde hacía falta. Cultivaron maíz y quinoa en mitad de la nada. Domesticaron a las llamas, convirtieron un lugar imposible en un hogar próspero, con las manos y con el ingenio. Uno de esos refugios sigue vivo hoy, palpitando. San Pedro de Atacama, un oasis de adobe color tierra en mitad de la inmensidad, donde las palmeras y los árboles crecen alimentados por un agua que ha viajado durante kilómetros desde las montañas nevadas. Un punto verde y vivo en un océano de polvo, un lugar que ha sido hogar, mercado y parada de viajeros durante miles de años, y que hoy recibe a quienes vienen de todo el mundo a contemplar este planeta ajeno. Y muy cerca, encaramada sobre una ladera, se levantan las ruinas del Pucará de Quitor, una fortaleza de piedra construida hace más de 700 años por el pueblo atacameño, para defenderse de quienes querían arrebatarles precisamente eso, el acceso al agua, el bien más precioso y más disputado en un mundo donde no llueve. Sube hasta sus muros de piedra y entenderás algo importante. En este desierto, el agua no era solo vida. Era un tesoro por el que valía la pena construir murallas, montar guardia y librar batallas. Cuando el agua es tan escasa, se vuelve más valiosa que el oro. Y hablando de tesoros, aquí es donde la historia del Atacama da un giro oscuro, porque el ser humano no siempre vino a este desierto a vivir en armonía con él. A veces vino a arrancarle sus riquezas. En el siglo XVI, cuando los conquistadores españoles se adentraron en Sudamérica sedientos de oro, uno de ellos se atrevió a cruzar el Atacama. Se llamaba Diego de Almagro. Reunió una gran expedición, cientos de hombres, y se lanzó a atravesar este desierto convencido de que al otro lado le esperaba una fortuna. El desierto le enseñó una lección brutal. No encontró el oro que buscaba. Encontró sed, hambre y muerte. Muchos de sus hombres perecieron en la travesía, vencidos por esta tierra que no perdona. Almagro regresó derrotado, arruinado, con una expedición diezmada. La historia lo recuerda como un fracaso. El Atacama había ganado, como siempre gana a quien lo subestima.
Pero el mayor tesoro del desierto no era el oro. Estaba escondido en su propio suelo, en esa misma tierra cargada de nitratos que la hace idéntica a Marte. Porque ese nitrato, esa sal blanca que cubría el desierto, valía una auténtica fortuna. Servía para fabricar fertilizantes que alimentaban al mundo y explosivos que lo destruían. Y a finales del siglo XIX, todas las potencias lo querían. El Atacama guardaba la mayor reserva natural del planeta. Y por ese tesoro blanco, los hombres fueron a la guerra. Entre 1879 y 1884, 3 países, Chile, Bolivia y Perú, se enfrentaron en una guerra brutal por el control de estas tierras y sus nitratos. La llamaron la Guerra del Pacífico. Y cuando terminó, el mapa de Sudamérica había cambiado para siempre. Bolivia perdió toda su costa. Perdió su salida al mar. Y hasta el día de hoy, más de un siglo después, sigue siendo un país sin océano, atrapado tierra adentro, todo por culpa de la riqueza que escondía este desierto. Un desierto muerto que, sin embargo, cambió el destino de naciones enteras. En mitad de la nada brotaron pueblos enteros para arrancar ese nitrato. Ciudades construidas de la nada, con miles de trabajadores llegados de todo el país, con teatros, plazas y escuelas. Y uno de ellos tiene nombre: Humberstone. Camina hoy por Humberstone y se te encogerá el corazón. Porque no queda nadie. Es un pueblo fantasma. Las casas siguen en pie, pero completamente vacías. Hay un teatro donde ya nadie actúa, con las butacas cubiertas de polvo. Una plaza donde ya nadie se reúne. Columpios oxidados que se mecen solos cuando sopla el viento, con un chirrido que es lo único que rompe el silencio. Cuando el mundo aprendió a fabricar nitrato artificial en un laboratorio, el precio se hundió de la noche a la mañana. Y toda esta gente hizo las maletas y se marchó, dejándolo todo atrás. Y el desierto, paciente como siempre lo ha sido, empezó a reclamar en silencio lo que era suyo. Ahí tienes la lección más dura del Atacama. El flamenco supo vivir con el desierto, aprovecharlo sin desafiarlo, y sigue aquí. El pueblo atacameño supo respetarlo, agarrarse a sus grietas, y sigue aquí. Nosotros vinimos a vaciarlo, a arrancarle las entrañas, a llevarnos su tesoro, y el desierto nos escupió de vuelta. Humberstone es el monumento silencioso a la ambición humana, derrotada por un planeta que llevaba millones de años esperando, y que sabía que solo tenía que aguardar un poco más para recuperar su reino. Y lo más inquietante de todo es que la historia parece repetirse, porque bajo estos mismos salares, bajo estas costras de sal blanca, se esconde hoy un nuevo tesoro: el litio, el metal que alimenta las baterías de nuestros teléfonos, de nuestros coches eléctricos, de todo el mundo moderno. El Atacama guarda una de las mayores reservas del planeta de este nuevo oro blanco. Y de nuevo, como con el nitrato hace un siglo, los hombres se disputan el agua y la tierra del desierto para extraerlo. El planeta muerto vuelve a ser, una vez más, un campo de batalla. Pero por encima de las guerras humanas, de las fortunas ganadas y perdidas, el Atacama esconde todavía un último secreto. El más asombroso de todos. Uno que no tiene que ver con lo que hay en su suelo, sino con lo que ocurre cuando, contra toda ley, contra todo pronóstico, el cielo por fin se abre. Antes de llegar a ese secreto, levanta la vista. Porque el mismo motivo que hace al Atacama tan mortal en el suelo, lo convierte en el lugar más privilegiado de la Tierra cuando cae la noche. Piénsalo. No hay nubes, porque no hay humedad. No hay lluvia, no hay tormentas, no hay bruma. El aire es de una sequedad y una transparencia que no existen en ningún otro lugar habitado. Y estamos lejos, muy lejos, de las luces de las grandes ciudades. El resultado es un cielo nocturno tan limpio, tan oscuro y tan cuajado de estrellas que parece irreal.
Más de 300 noches despejadas al año. 300 noches en las que el universo entero se despliega sobre tu cabeza sin ningún velo. Por eso, así como los científicos bajaron al suelo del Atacama buscando Marte, otros científicos alzaron aquí los ojos buscando el cosmos. En estas montañas se levantan algunos de los telescopios más poderosos jamás construidos por la humanidad. Gigantescos ojos de cristal y metal que escrutan el universo desde este desierto. Desde aquí, desde el lugar más seco de la Tierra, la humanidad ha observado la formación de estrellas lejanas, ha detectado planetas girando alrededor de otros soles y ha contribuido a capturar imágenes que han cambiado nuestra manera de entender el cosmos. Desde estas montañas silenciosas, la humanidad ha mirado más lejos y más profundo en el universo que desde casi cualquier otro punto del planeta. Aquí se han hecho descubrimientos que aparecieron en las portadas del mundo entero. Imágenes que nos han mostrado el cosmos como nunca antes lo habíamos visto. Y todo gracias a la misma sequedad implacable que en el suelo significa muerte. El aire vacío de agua no distorsiona la luz de las estrellas. La deja llegar limpia, nítida, tal como salió de mundos lejanos hace millones de años. Hay una hermosa paradoja en todo esto. En el mismo desierto donde la NASA ensaya cómo buscar vida en otros mundos, otros hombres apuntan sus telescopios a esos mismos mundos lejanos. El Atacama es, al mismo tiempo, el ensayo de Marte y la ventana al universo. El lugar más muerto de la Tierra es también el que mejor mira hacia las estrellas. Como si este desierto, que la vida casi abandonó, existiera para conectarnos con todo lo que hay más allá. Como si su silencio y su vacío fueran en realidad la condición perfecta para escuchar al cosmos. Todo lo que te he contado hasta ahora se sostiene sobre una sola verdad, una ley inquebrantable. En el Atacama no llueve. Esa es la regla de este mundo. El motivo por el que la NASA lo eligió, por el que la vida tuvo que esconderse bajo tierra, por el que este lugar es idéntico a un planeta muerto. Aquí, sencillamente, no cae agua del cielo. Pero de vez en cuando, muy de vez en cuando, cada muchos años, esa ley sagrada se rompe. Y cuando se rompe, ocurre algo que quien lo ve jamás en su vida podrá olvidar. En los últimos años sucedió lo imposible. El cielo, que llevaba mucho tiempo cerrado a cal y canto sobre este desierto, se abrió. Cayó la lluvia, no mucha, unas pocas gotas, apenas nada comparado con lo que cae en cualquier otro lugar del mundo en una sola tarde. Pero en la tierra más seca del planeta, esas pocas gotas fueron un auténtico terremoto. Un acontecimiento que solo se ve una vez cada varios años, y que en esta ocasión se repitió de forma casi sin precedentes. Y entonces, el desierto muerto hizo algo que dejó mudos a todos los que lo presenciaron. No fue un campo entero de golpe. Al principio no fue un estallido. Fue solo una flor. Una única flor, abriéndose paso a través de la tierra agrietada y estéril, floreciendo en el mismo suelo que la NASA había elegido precisamente porque nada podía crecer en él. Un diminuto punto de color fucsia, vibrante y vivo, en medio de un océano de muerte parda. Una sola flor donde, según toda la ciencia, no debería haber absolutamente nada. Y donde hubo una, en cuestión de días, hubo millones. El suelo desnudo y muerto se cubrió por completo de flores. Mantos infinitos de color púrpura, blanco y fucsia, extendiéndose por la tierra, que apenas un instante antes parecía el fin del mundo. El desierto más seco del planeta se transformó, casi de la noche a la mañana, en un jardín inabarcable. Los científicos tienen un nombre para este prodigio. Lo llaman el desierto florido. Y quien lo ve de cerca, quien camina entre esas flores imposibles, sencillamente no da crédito a sus ojos. Pero aquí está lo verdaderamente asombroso, lo que convierte esto en algo más que un espectáculo bonito. Esas flores no llegaron de ninguna parte. No las trajo el viento desde otro lugar.
No las plantó nadie. Estaban aquí todo el tiempo, justo bajo tus pies, bajo esa tierra que parecía muerta. Sus semillas pueden permanecer enterradas en este suelo, dormidas, en un sueño profundo, durante hasta 15 años. 15 años latentes en la tierra más muerta del mundo, sin una gota de agua, sin ninguna señal de vida, aparentemente sin la más mínima esperanza. Esperando una sola cosa, esperando la lluvia que quizá no llegaría nunca. Apostándolo todo, a lo largo de años y años de sequía absoluta, a que algún día el cielo se abriría de nuevo. Y cuando por fin llega ese día, despiertan, todas a la vez, como si el desierto entero hubiera estado fingiendo su propia muerte durante todo este tiempo. Como si nos hubiera engañado a todos, a los científicos, a los viajeros, a ti y a mí, haciéndonos creer que aquí no quedaba nada, mientras guardaba en secreto, bajo el polvo, la promesa de un jardín. Y con las flores llega todo lo demás, porque donde hay flores, hay néctar. Y donde hay néctar, regresan los insectos, y detrás de ellos las aves, y de pronto el desierto, que era puro silencio, se llena de zumbidos y de alas y de movimiento. En cuestión de días, un mundo entero se enciende sobre una tierra que parecía condenada al vacío eterno. Un ecosistema completo que estaba en pausa, congelado en el tiempo, esperando su señal. Y esa señal es, simplemente, una gota de agua. No es casualidad que esto ocurra. Los científicos han descubierto que estos episodios están ligados a los grandes cambios en el clima del planeta, a fenómenos que calientan el océano y alteran las lluvias a escala global. Cada floración del desierto es, en cierto modo, un mensaje que la Tierra nos envía sobre sí misma. Un recordatorio de que todo está conectado, de que una corriente en el Pacífico puede despertar un jardín dormido en el desierto más seco del mundo. Porque esa es la gran revelación del Atacama, la misma que la NASA descubrió cavando 2 metros bajo su suelo, la misma que conocen los flamencos sobre el veneno y los cactus en la ladera, la misma que las semillas guardaron en silencio durante años. Este lugar nunca estuvo muerto, nunca. Solo estaba dormido, esperando su momento. Y ahora, por fin, entiendes la verdad completa, la verdad que perseguíamos desde la primera imagen. La NASA no viene al Atacama solamente porque sea idéntico a Marte. Viene porque el Atacama esconde la lección más importante de todas. La prueba viviente de que, incluso en el lugar más parecido a un planeta muerto, incluso donde no cae una gota de agua en un siglo entero, incluso donde la mejor ciencia del mundo juró que la vida había encontrado su final definitivo, la vida siempre, siempre, siempre encuentra una grieta por donde regresar. Y si aquí lo logró, contra todo, contra el sol implacable y la sal y la radiación y los millones de años de sequía, entonces detente un momento a pensar en lo que eso significa. Piensa en el verdadero planeta rojo, en el auténtico Marte que gira frío y silencioso ahora mismo en la oscuridad del espacio, a 200 millones de kilómetros de aquí. Un mundo que hoy nos parece muerto, estéril, vacío. Quizá, solo quizá, allá arriba, bajo ese polvo rojo, alguien esté haciendo exactamente lo mismo que estas semillas. Esperando, dormido, paciente, aferrado a una humedad invisible, a una grieta minúscula, guardando en secreto la promesa de la vida. Esperando, como esperó este desierto durante tanto tiempo, a que algún día, contra toda ley y todo pronóstico, vuelva a llover. El Atacama nos enseña la lección más importante que un lugar puede enseñar, que la muerte y la vida no son opuestos tan claros como creemos, que a veces lo que parece un final es solo una larga espera, que la tierra más estéril del planeta puede guardar, dormido bajo su superficie, el jardín más hermoso del mundo, y que la vida, esa fuerza terca e imparable, no necesita condiciones perfectas para existir. Solo necesita una grieta, una gota, una oportunidad. La próxima vez que mires una fotografía de Marte,
de ese mundo rojo y silencioso que parece tan muerto. Recuerda este desierto. Recuerda las semillas que esperaron 15 años. Recuerda los microbios a 2 metros bajo tierra. Recuerda la primera flor fucsia abriéndose donde la ciencia juraba que no había nada. Y hazte la misma pregunta que se hacen los científicos que vienen aquí cada año a cavar y a mirar las estrellas. Si la vida encontró la manera aquí, en el rincón más muerto de nuestro propio planeta, contra absolutamente todo, ¿quién puede asegurar que no la encontró también allá arriba? Gracias por acompañarme en este viaje a través del planeta rojo sin salir de la Tierra. Si este recorrido por el desierto de Atacama te ha hecho mirar el mundo, y quizá también el cielo, con otros ojos, suscríbete, porque todavía nos quedan muchos rincones imposibles por descubrir juntos.